Guillermo Díaz, mi esposo y yo habíamos estado casados por 7 años, finalmente tuvimos nuestro primer hijo. Cuando le compartí el resultado del embarazo, llena de alegría, frunció el ceño y me preguntó de quién era ese hijo. Me quedé helada. Por supuesto que es tuyo, le dije. Habíamos estado casados por 7 años sin ningún hijo. Fui a un viaje de negocios por 2 meses y ahora estás embarazada. ¿Estás bromeando? Al escuchar esas palabras, me quedé atónita. Estaba embarazada de 2 meses. El tiempo no coincidía. Lucía, la madre de Guillermo, se burló desde un lado. ¿Es por eso que sales tanto por las noches? ¿Estás teniendo una aventura con otro hombre? Esteban solía salir por la noche porque trabajaba horas extras, y esas acusaciones me llenaron de enojo al punto de casi perder la compostura. Al final intenté mantener la calma y le dije a Guillermo, si no me crees, entonces hagamos una prueba de paternidad. Inesperadamente Guillermo estuvo de acuerdo. La decepción que sentí fue tan profunda que decidí irme a la casa de mis padres después de hacer la prueba. El resultado estaría listo en 3 días. Guillermo y yo acordamos ir juntos al hospital para recogerlo. Si el niño era suyo, él se disculparía conmigo. Si no lo era, se divorciaría de mí y yo tendría que dejar la casa. Durante esos 3 días, Guillermo no se puso en contacto conmigo. Estaba tan triste que le conté a mi madre, Clara, que cuando saliera el resultado, tenía pensado abortar al bebé y divorciarme de Guillermo. Ella me aconsejó que le diera otra oportunidad. Guillermo te ama. No ha tenido un hijo en tanto tiempo y nunca dijo nada. Es normal que tenga dudas cuando de repente tienes uno. Espera y verás. Cuando salga el resultado, él se disculpará contigo. Tenía razón. Aunque Guillermo podía ser temperamental, siempre había demostrado su amor por mí. Decidí escuchar a mi madre y darle otra oportunidad. El día que salieron los resultados, me quedé dormida. Cuando estaba lista para salir, sonó el timbre de la puerta. Era Guillermo parado afuera. Pensé que había venido a recogerme después de ver el resultado y que iba a disculparse por su error. ¿Leíste el resultado?, le pregunté. No había terminado de hablar cuando Guillermo, visiblemente enfadado, reaccionó de una manera que me sorprendió profundamente. Sin más explicaciones, comenzó a gritarme sus palabras llenas de acusaciones. Me mostró su teléfono, donde vi mensajes de Marta González, una amiga suya de la universidad. Marta le había dicho que Eduardo, un colega mío, y yo estábamos saliendo. Al principio Guillermo no lo creyó, pero Marta le envió una foto de unas bragas que me resultaban familiares. Las había usado la noche antes de que Guillermo se fuera de viaje de negocios. Intenté explicarle, Guillermo, esas no son mis bragas. Pero él, cada vez más alterado, se negaba a escuchar. Si no son tuyas, ¿de quién son entonces?, preguntó con insistencia. Me di cuenta de que esto debía estar relacionado con Lucía. Rápidamente recordé que Lucía tenía la costumbre de tomar mi ropa sin mi permiso. Una vez llegué temprano del trabajo y la encontré en mi habitación, diciendo que se había confundido de cuarto. Después de que se fue, encontré una prenda que no era mía en el suelo. ¿Podría ser que Lucía estuviera involucrada? Con mucho cuidado, levanté la mirada y le dije a Guillermo, sé que fue tu madre. Guillermo se enfureció aún más. ¿Cómo puedes calumniar a mi madre? Es una mujer decente, exclamó. Yo intentaba razonar con él, pero él no quería escuchar nada más. Mi madre, al escuchar la discusión, salió corriendo de la habitación para intervenir. Por favor, Guillermo, siéntate y hablen con calma. Tiene que haber un malentendido, dijo mi madre, intentando calmarlo. Pero Guillermo, lleno de rabia, no estaba dispuesto a escuchar. En medio de la discusión, mi madre fue empujada, y el ambiente se tornó aún más tenso. Algunos vecinos comenzaron a reunirse frente a la casa, preocupados por la discusión acalorada. ¿Qué está pasando aquí?, murmuraban. Parece que la hija de Ricardo engañó a su esposo, dijo uno de ellos. No lo creo. Ricardo es una persona decente. ¿Cómo podría haber criado a una hija así?, comentó otro. Mientras la multitud seguía especulando, Carlos, uno de los vecinos, no pudo soportarlo más y se acercó. Joven, cálmate. No puedes hacer esto. Ella aún está embarazada, dijo Carlos, intentando mediar. Guillermo lo miró con furia. No es asunto tuyo. Esto es un problema de familia, respondió fríamente. A pesar de sus palabras duras, la intervención de Carlos y la presencia de los vecinos lo hicieron retroceder un poco. La gente comenzó a alejarse, y el ambiente se volvió ligeramente menos tenso. Isabel, me engañaste y quieres que críe a tu hijo. Guillermo me miró con una expresión de profundo enojo, sus palabras llenas de desprecio. Nunca lo había visto tan enfadado.
Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y furia que parecía imposible de calmar. Instintivamente cubrí mi vientre y suavicé mi tono, intentando razonar con él. No hice nada malo, Guillermo. Si no me crees, puedes llamar a Eduardo y preguntarle sobre todo esto. Guillermo soltó una carcajada fría. Dices su nombre con tanto cariño. ¿Quieres que venga a salvarte? Pues no sucederá. Ya me encargué de todo, dijo, dejando claro que no tenía intención de escuchar razones. Tomó una vieja pala de madera que estaba apoyada en la pared y la sostuvo en su mano, amenazante, mientras seguía cuestionándome. ¿Cuándo exactamente te metiste con Eduardo?, preguntó sin darme la oportunidad de hablar. Negué con la cabeza. No estoy con él, repetí, mi voz quebrándose. Guillermo se aproximó, y yo cerré los ojos, esperando lo peor. Pero en vez de sentir dolor, escuché la voz de mi madre, que se interpuso entre nosotros. Ella me cubrió y habló directamente a Guillermo. Estás equivocado sobre Isabel. Por favor, no sigas con esto. Ustedes dos deberían sentarse y hablar con calma. Si sigues así, te arrepentirás. Debería haberlo hecho antes, murmuró Guillermo con la voz llena de resentimiento. Clara, siempre me dices que sea bueno con ella. ¿Por qué no la enseñas a comportarse? Mi madre, con valentía, me abrazó para protegerme mientras Guillermo seguía arremetiendo verbalmente. Escuché el dolor en la voz de mi madre, y mi corazón se llenó de angustia. Para proteger a mi madre, dejé de lado mi orgullo y supliqué con desesperación. Guillermo, por favor, ya basta. No hagas esto más. Después de todo lo que Guillermo había hecho, me quedé sentada en el suelo, temblando de miedo y dolor. Mi madre, Clara, me abrazó tratando de ofrecerme consuelo. Guillermo estaba completamente fuera de control, lanzando acusaciones sin fundamentos y aún así sin detenerse. Podía sentir la tensión creciendo en la sala, y mi madre también sabía que la situación era peligrosa. Necesitábamos salir de allí, pero no sabíamos cómo. Fue entonces cuando de repente escuchamos un fuerte golpe en la puerta. Era mi padre Ricardo, un policía que siempre había sido nuestra seguridad. Tan pronto como entró, miró hacia mí y luego hacia Guillermo, y su expresión se volvió seria. Mi padre era una persona respetada, y aún sin decir una palabra, su sola presencia imponía autoridad. Guillermo dio un paso hacia atrás, vacilante. Guillermo, sal de esta casa ahora mismo, ordenó mi padre con firmeza. Sabía que estaba tratando de mantener la calma, pero también podía ver su preocupación y furia por lo que estaba viendo. Guillermo, sin embargo, estaba cegado por la ira. Ella me engañó, Ricardo. Tiene que aprender lo que es ser una mentirosa, gritó sin preocuparse por el entorno, los vecinos que observaban, mi madre que estaba herida, o por mí. Mi madre, aunque también estaba lastimada emocionalmente, se puso de pie y se dirigió a Guillermo. No sabes de qué estás hablando, le dijo con firmeza, tratando de protegerme a mí y al bebé que llevaba en mi vientre. Pero Guillermo no quería escuchar, y con cada palabra que mi madre decía, él parecía ponerse más alterado. Ricardo, al darse cuenta de que Guillermo no iba a calmarse, tomó una decisión que nadie esperaba. Dio un paso adelante, se puso entre Guillermo y yo, y alzó la voz. Tienes un minuto para irte de esta casa, o llamaré a la policía. Estoy hablando en serio. Había algo en la voz de mi padre que hizo que Guillermo dudara. Por primera vez, vi algo en los ojos de Guillermo, una chispa de duda o, tal vez, de miedo. Después de un momento de tensión, Guillermo negó con la cabeza y tiró la pala al suelo con un golpe que resonó por toda la sala. Me miró una última vez, lleno de amargura, y luego se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró con un golpe detrás de él, y todo quedó en silencio. Tan pronto como se fue, sentí que mi cuerpo colapsaba, como si toda la tensión de los últimos días finalmente se hubiera disipado. Mis piernas fallaron, y mi madre me sostuvo, ayudándome a sentarme en una silla. Mi padre estaba a nuestro lado, mirándome con preocupación y tristeza. Todo está bien ahora, Isabel. Él ya se ha ido, dijo mi padre, tratando de calmarme. Durante los días siguientes, me quedé en la casa de mis padres. Era extraño estar allí después de tanto tiempo fuera, pero era el único lugar donde me sentía segura. Cada noche luchaba por no pensar en lo que había pasado, en las palabras de Guillermo, en la forma en que me miraba y me trataba. El hombre al que amaba, que prometió protegerme, se había transformado en alguien que no podía reconocer. Decidí que no podía dejar las cosas así. Guillermo necesitaba entender lo que había hecho y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Por eso contacté a un abogado. Mi padre, que me apoyaba en todo, me ayudó a preparar los documentos para solicitar el divorcio. Sabía que no sería fácil y que Guillermo no aceptaría bien la separación, pero necesitaba pensar en mí y en mi hijo. Fue en ese momento cuando Marta, la supuesta amiga de Guillermo, apareció en la casa de mis padres.
Aún me sentía frágil, pero sabía que necesitaba confrontarla. Necesitaba entender el motivo por el cual había hecho aquello. Cuando abrí la puerta, ella estaba parada allí, con una sonrisa fría en los labios, como si todo esto fuera un juego para ella. «Tú nunca fuiste lo suficientemente buena para Guillermo», dijo, cruzando los brazos, el tono lleno de arrogancia. «Él merece a alguien mejor, alguien que lo entienda, como yo». Y entonces todo tuvo sentido. Marta no quería solo destruir mi matrimonio, ella quería a Guillermo para ella. Ella plantó las dudas, alimentó los celos de él y consiguió transformar al hombre que yo amaba en alguien irreconocible. La miré por un momento intentando controlar la furia que crecía dentro de mí. Respiré hondo y en lugar de responderle en el mismo tono, simplemente le dije: «Conseguiste lo que querías, Marta. Espero que él valga la pena». Y cerré la puerta. Ya no había nada más que decir. Estaba cansada de tanto odio, de tanto dolor. Durante los días que siguieron, hice todo lo posible para concentrarme en mí y en mi bebé. Aunque Guillermo y Marta hubieran destruido lo que yo creía que era un futuro feliz, sabía que todavía me tenía a mí misma y tenía a mi familia a mi lado. Y lo más importante, tenía un hijo en camino, alguien que necesitaría de mí más que nada en el mundo. Un día, mientras estaba en el jardín de la casa de mis padres, vi un coche detenerse al otro lado de la calle. Guillermo bajó del auto, dudando. Parecía diferente, como si algo hubiera cambiado desde la última vez que nos vimos. Se acercó a la cerca y por un momento pensé que quizá vendría a disculparse. «Isabel, necesitamos hablar», dijo, su voz baja, casi suplicante. Pero yo sabía que ya no había nada más que hablar. Le había dado la oportunidad de escucharme, de creer en mí, y eligió no hacerlo. Solo negué con la cabeza. «No hay nada más que decir, Guillermo. Espero que encuentres lo que buscas». Él se quedó allí por un momento mirándome como si quisiera decir algo más, pero luego se dio la vuelta y se fue. Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que habíamos perdido, por el amor que una vez existió entre nosotros, y alivio porque, finalmente, estaba lista para seguir adelante. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría desafíos, dudas y dificultades, pero también había esperanza. Tenía a mi familia y un nuevo comienzo a la vista. Guillermo y Marta pudieron haber ganado una batalla, pero mi vida aún estaba lejos de terminar. Tenía mucho por lo que vivir y, sobre todo, tenía un hijo que merecía un futuro lleno de amor y paz. Con el paso de los meses, comencé a reconstruir mi vida desde cero. Busqué apoyo en mis amigos más cercanos y en mi familia, que siempre estuvo allí para mí. Fui a terapias, no solo para sanar las heridas que Guillermo había dejado en mí, sino también para aprender a ser fuerte para el bebé que estaba por llegar. Sabía que no podía permitir que el rencor y el dolor controlaran mi vida. Quería ser una madre amorosa y, sobre todo, dar el mejor ejemplo posible de cómo superar la adversidad con dignidad. Cuando mi hijo finalmente nació, sentí un amor que nunca había experimentado antes. Al sostenerlo en mis brazos, me di cuenta de que este pequeño ser humano era la razón por la cual había soportado todo ese dolor. Su carita inocente me llenó de determinación. Guillermo y Marta eran parte del pasado. Ahora, mi prioridad era mi hijo y darle una vida llena de felicidad. Y así comencé a escribir un nuevo capítulo de mi vida. Con cada sonrisa de mi hijo, cada pequeño logro, me recordaba a mí misma que todo lo que había pasado me había hecho más fuerte. Dejé de pensar en Guillermo y en lo que había sido, y en su lugar, comencé a concentrarme en lo que podría ser. La vida estaba llena de nuevas posibilidades, y yo estaba lista para abrazarlas todas. Después de todo lo que sucedió con Guillermo, decidí que la única manera de protegerme a mí misma y a mi hijo era desaparecer. El dolor y la humillación que vivía aún eran tan presentes que sabía que lo mejor era desaparecer sin dejar rastro. Guillermo no solo estaba lleno de ira, sino que también era impredecible, y el miedo de que me encontrara, o peor aún, de que encontrara a mi hijo, era suficiente para hacerme dejar todo atrás. Aunque mi padre insistió en denunciar a Guillermo y llevarlo ante la justicia, no tenía fuerzas. Sabía que un proceso tan público traería un nivel de exposición y desgaste emocional para el cual no estaba preparada. Estaba cansada, herida, y más que nada, tenía miedo. Miedo de que él intentara vengarse, miedo de que su ira se volviera contra mi familia o incluso contra el bebé que llevaba en mi vientre, que no tenía culpa de nada. Así que con el apoyo de mi madre, Clara, hicimos las maletas y nos mudamos a una ciudad lejana, un lugar donde nadie nos conociera y donde pudiéramos empezar de nuevo en paz. Fue un periodo difícil. Durante los primeros meses me sentía constantemente al borde del colapso, mirando por encima del hombro, temiendo ver a Guillermo aparecer en cualquier momento. Incluso el sonido del timbre me ponía en alerta. Pero poco a poco fui logrando poner mi vida en orden nuevamente, reconstruyendo cada pedazo de lo que se había roto.
Encontré un empleo sencillo, pero que me permitía pagar las cuentas y asegurar una vida digna para mí y para mi hijo. También comencé a hacer amistades en el barrio. No eran amistades profundas como las que había tenido en el pasado, ya que había una parte de mí que permanecía cerrada, una parte que siempre estaba protegida. Nunca le conté a nadie lo que había sucedido, solo decía que estaba empezando de nuevo, que buscaba una vida mejor para mí y para mi hijo. Eso era suficiente para los curiosos, y quienes se convirtieron en mis amigos respetaron mi espacio. Los años pasaron y comencé a darme cuenta de que esa Isabel que soportaba abusos y creía en las mentiras de Guillermo ya no existía. Me había reconstruido de una manera que él nunca podría alcanzar nuevamente. Guillermo se convirtió en solo una sombra del pasado, un fantasma que a veces aparecía en mis pesadillas, pero que aprendí a enfrentar y superar. Aún tenía miedo, claro. Ciertas situaciones, como escuchar una discusión fuerte o un tono de voz muy agresivo, me hacían retroceder, y sabía que había cicatrices que quizá nunca desaparecerían por completo. Entonces, un día cualquiera, mientras estaba en casa viendo la televisión, algo sucedió que me tomó por sorpresa. El rostro de Guillermo apareció en la pantalla, acompañado de un titular. Mi estómago se revolvió y por un momento, no pude procesar lo que estaba viendo. La noticia decía que Guillermo había sido arrestado por agredir a Marta. Había llegado al punto de herirla gravemente, y ella tuvo que ser llevada al hospital. Los vecinos dieron entrevistas diciendo que los gritos en esa casa eran frecuentes, que el comportamiento de Guillermo se había vuelto cada vez más inestable en los últimos tiempos. Por un instante me quedé allí, paralizada. Debería sentir alivio, debería sentir que finalmente se había hecho justicia, pero todo lo que sentía era una mezcla de emociones que me dejó confundida. Era como si una parte de mí estuviera feliz, como si finalmente algo estuviera en equilibrio en el universo. Guillermo había destruido tanto, mi confianza, mi paz, la idea que tenía de lo que era el amor, y ahora estaba siendo responsabilizado por sus actos. Sin embargo, también sentí una tristeza profunda. Ese era el hombre al que había amado, con quien había planeado tener una familia, y ahora estaba completamente perdido. Fue en ese momento cuando mi hijo entró en la sala. Con su voz alegre me preguntó qué tendríamos para cenar. Lo miré y al ver su carita inocente sentí que la paz me inundaba. Apagué la televisión y me agaché para abrazarlo. Nada más importaba ahora. Guillermo era parte del pasado, un pasado que ya no tenía intención de revivir. Mi vida, mi presente estaba allí frente a mí, y no tenía más razones para mirar atrás. La vida siguió su curso y unos años después, algo inesperado sucedió, conocí a Alejandro. Cuando lo conocí, yo estaba distante, cerrada a cualquier tipo de relación amorosa. Me había prometido que nunca más dejaría que alguien se acercara a mí de una manera tan íntima. Pero Alejandro era diferente. No tenía prisa, no hacía demasiadas preguntas, y su cariño era tan sincero y cuidadoso que poco a poco, fue derribando las barreras que había construido a mi alrededor. Al principio tenía miedo. Temía que al permitirle acercarse, estuviera repitiendo los errores del pasado. Pero Alejandro siempre respetó mis límites y con el tiempo, me sentí lo suficientemente segura como para contarle partes de mi historia. Él escuchó sin juzgar, sin tratar de arreglar nada, solo estuvo allí para apoyarme. Era exactamente lo que necesitaba. Alejandro conoció a mi hijo y yo observé, nerviosa, lo que podría suceder. Mi hijo era el centro de mi mundo, y cualquier persona que no lo aceptara no tendría espacio en nuestras vidas. Pero para mi sorpresa y alivio, Alejandro y mi hijo se llevaron bien desde el principio. Alejandro lo trataba con un cariño genuino, sin forzar nada, simplemente siendo el mismo. Con el tiempo, esa relación creció y se fortaleció. Alejandro lo ayudaba con sus deberes, jugaba a la pelota en el jardín, y ambos reían juntos de cosas que solo ellos entendían. Un día, entre risas en el suelo de la sala, mi hijo llamó a Alejandro papá. Fue algo que sucedió de forma natural, sin presión. Me volví sorprendida, esperando ver una reacción incómoda de Alejandro, pero él solo sonrió y siguió jugando. En ese momento supe que había encontrado a alguien que no solo me amaba, sino que también amaba a mi hijo como si fuera suyo. Hoy Alejandro y yo tenemos una relación sólida, construida sobre el respeto, la confianza y el amor verdadero. Él conoce mi historia y sabe de las cicatrices que llevo. Sabe que hubo momentos de dolor profundo, momentos en los que pensé que nunca podría volver a abrirme a otra persona. Y aún así, me ayudó a construir un futuro donde esas cicatrices no son marcas de debilidad, sino pruebas de todo lo que he logrado superar. Mi hijo ahora está creciendo rodeado de amor, con un hogar seguro y padres que lo aman incondicionalmente. Alejandro es un verdadero padre para él, y aunque no compartan la misma sangre, eso nunca importó. Tienen una conexión especial, algo que me hace creer que el destino nos unió de la manera correcta.
A veces veo a los dos juntos riendo y conversando, y mi corazón se llena de gratitud. Tengo una familia que me hace creer que a pesar de todo lo que pasé, es posible empezar de nuevo y ser feliz nuevamente. ¿Y qué pasó con Guillermo? Él es parte del pasado. La justicia puede no haber llegado de la manera que esperaba, pero llegó. Terminó en prisión por sus propias elecciones y ahora enfrenta las consecuencias de sus actos. Lo que sucedió con Marta no era algo que deseaba, pero me mostró que él no cambió, que ese comportamiento destructivo terminaría perjudicando a cualquiera que estuviera cerca de él. Y por eso sentí cierto alivio. Sentí que el tiempo realmente es justo y que al final, todos cosechan lo que siembran. Hoy, ya no hay espacio para el pasado en mi vida. Tengo todo lo que necesito, un hogar seguro, un compañero amoroso y respetuoso, y un hijo que crece rodeado de amor. Me he reconstruido, he seguido adelante y estoy viviendo la vida que siempre merecí. Y eso para mí es más que suficiente. ¿Te gustó este relato? Ahora puedes seguirme en Instagram, donde publicaré adelantos de los vídeos todos los días que lanzaré aquí en YouTube. No olvides